Hey guys, welcome back. El día de hoy vamos a revisar adverb clauses and noun clauses, es decir, cláusulas adverbiales y cláusulas de sustantivo. Vamos a ver para qué sirven, cómo funcionan y cómo las podemos construir. Para no hacernos bolas, vamos a empezar con las adverb clauses o las cláusulas adverbiales. Una adverb clause es una cláusula que contiene un sujeto y un verbo, pero por sí misma no puede formar una oración completa. Se llaman adverb clauses porque tienen la función de un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Bueno, un adverbio es una palabra que nos sirve para modificar el verbo y nos va a ayudar a responder estas preguntas: how, when, where and why. Es decir, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esta es la función de un adverbio. Entonces, cuando yo tengo una cláusula adverbial o una adverb clause, lo que va a hacer esta cláusula, que es una oración, es responder a estas preguntas. Es decir, va a tomar esta función de adverbio para complementar la oración. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber es que una adverb clause, además de estar compuesta por un sujeto y un verbo, siempre va a empezar con una subordinating conjunction. Es una palabrota, subordinating conjunction. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué es eso? Una subordinating conjunction es una palabra que me va a servir para hacer un link entre dos cláusulas o entre dos oraciones. Me va a servir como nexo. Entonces, ¿cuáles son este tipo de palabras? Tenemos palabras como when, if, after, because, before. Tenemos muchísimas. Se las voy a poner aquí. Más bien te sugiero que le pongas pausa al video. Aquí te voy a poner una imagen para que veas todas las subordinating conjunctions es una palabrota que tenemos. Entonces, ponle pausa, aquí está la imagen para que las puedas revisar todas y cada una de estas palabras. Entonces, como mencionaba, una adverb clause va a empezar por una de estas subordinating conjunctions seguido de un sujeto y un verbo. Y esta adverb clause va a responder a alguna de estas preguntas. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos dos. Call me when you get home. Llámame cuando llegues a casa. ¿Qué pregunta está respondiendo? Está respondiendo la pregunta de ¿cuándo? Si se fijan, empieza por una subordinating conjunction, que sería when, y está seguido de un sujeto y un verbo. You get home. Y toda esta cláusula funciona como un adverbio, porque me está respondiendo la pregunta de ¿cuándo? Lo mismo con el ejemplo que tenemos aquí abajo. You can have another cookie, puedes tener otra galleta, if you tell me your secret. Si me dices tu secreto. Si se fijan, toda esta cláusula que está subrayada es mi adverb clause. ¿Por qué? Empieza con un subordinating conjunction que sería if. Lo voy a seguir por un subject y un verb, you tell me. Y toda esta oración, toda esta cláusula me está respondiendo a un how. ¿Cómo? Si tú me lo dices, la manera en la que yo te voy a responder ese secreto es darte otra galletita. Entonces, retomando, adverb clause va a empezar siempre con un subordinating conjunction, palabra toda, seguida por un subject, verb, y me va a responder a alguna de estas preguntas. Es decir, va a ser la función de adverbio. Bien, ahora vamos a revisar las noun clauses o cláusulas de sustantivo. Estas noun clauses me van a hacer la función de un noun. ¿Qué es un noun? Un noun es un sustantivo, es decir, es una persona, es un lugar, es una cosa, es un animal, es un objeto, es decir, un sustantivo. De lo que estoy hablando vendría siendo como un sujeto. A lo mejor así es un poco más sencillo de ponerlo en contexto. Ahora,
Las noun clauses también son clases o cláusulas que tienen un sujeto y un verbo, pero por sí mismas no pueden formar una oración completa. Por eso necesitan de otra oración para formar una oración completa y entendible. Ahora, cuando voy a hacer una noun clause, de la misma forma que las adverb clauses, voy a empezar con un subordinating conjunction o con un pronoun. Así las voy a identificar y así las voy a formar. Siempre voy a empezar con un subordinating conjunction o un pronoun, seguido de mi subject y mi verbo. Vamos a revisar estos ejemplos que tengo aquí abajo. Jane is the only one who knows my secret. Jane es la única quien conoce mi secreto. Aquí, si se fijan, la cláusula empieza con un who, que vendría siendo un pronombre, seguido de un verbo. Bueno, mi subject y mi pronoun se pueden intercambiar. Seguido de un verbo. Y esta cláusula me da la indicación de una persona. Estoy hablando de Jane. Y Jane es una persona, lo que vendría siendo un noun o un sustantivo. Vamos a revisar el segundo ejemplo. My dog will sleep wherever he wants. Aquí incluí una subordinating conjunction seguido de un sujeto y un verbo. Y toda esta noun clause me da la indicación de un noun, de un lugar. Mi perro va a dormir donde él guste o donde él quiera. Entonces, esta noun clause me está dando la indicación de un lugar, es decir, un noun. Por eso se llaman noun clauses, porque me dan la indicación de un sustantivo. Espero que te haya quedado un poco más claro este tema de noun clauses y adverb clauses. Recuerda que si tienes dudas, estoy a tus órdenes y practica mucho. See you next time. Bye bye.